Saludos cordiales, distinguido público. Es para mí un gran honor compartir con ustedes estos momentos tan agradables. Mi nombre es Natalie Franco, integrante del grupo número 6, conformado también por Luis Pablo Santillán, Piero Ponce, Yasuri Cotrina, Auber Saldaña y Urfa Fernández. En estos días contamos con la participación de los especialistas ya mencionados, que abordaremos un tema polémico a partir del cuento Paco Yunque, del escritor y poeta César Vallejo, que trata sobre la desigualdad en el ámbito escolar. Antes de iniciar, les dejo una frase de reflexión por el autor Mariano Fernández, el cual nos dice en el 2010, la escuela, lejos de ser un espacio neutral, reproduce en muchos casos la desigualdad del entorno social. Ahora, a continuación, presentaremos a su consideración la introducción del ensayo argumentativo y empezaremos con la expositora Urfa Fernández. Buenas noches con todos. El reconocido escritor y poeta peruano César Vallejo nació en el año 1892 y falleció en el año 1938. Fue un escritor con un profundo compromiso social que reflejó en sus obras la injusticia y desigualdades que presenció en su época. Un ejemplo de ello es su relato Paco Yunque, donde la historia se llevó a cabo en un colegio donde se muestra la diferencia entre clases sociales, el abuso de poder y la discriminación. A través del personaje de Paco, un niño de origen humilde, Vallejo denuncia la injusticia y el sufrimiento de los más pobres y a diferencia de los privilegios de quienes tienen poder. Desde su publicación, esta obra ha sido motivo de debate porque pone en evidencia las desigualdades y el abuso de poder de una manera directa. Esta historia ha sido interpretada como una crítica al sistema educativo y a la desigualdad social. Vallejo utiliza este relato como una reflexión sobre cómo la injusticia se aprende desde la infancia, imitando las conductas de los más adultos. En este relato también vemos cómo el autor emplea los personajes y el ámbito o el ambiente escolar para representar la estructura social del Perú en su época. A través de Paco Yunque, Vallejo busca despertar la conciencia social y a motivar a las personas a construir un mundo más justo y solidario. Gracias. Muchas gracias. A continuación, hablaremos sobre la tesis planteada y esta será sustentada empezando por la expositora Cotrina Yasuri, quien nos habla sobre la idea principal, argumento de autoridad y la fundamentación de la idea secundaria. La escuela como reflejo de la desigualdad, desde Paco Yunque, César Vallejo evidencia con sensibilidad y autenticidad cómo que la falta de oportunidades a nivel social se perpetúa a partir de la niñez a través de los institutos educativos, las cuales reproducen las jerarquías y abusos presentes en la sociedad. El entorno escolar debería representar los valores de justicia y equidad. Revela claramente una estructura de poder en hijos de familias adineradas, como Humberto Gieve. Cuenta con facilidades de seguridad, cuando otros niños son más desfavorecidos, como Paco Yunque. Quedan excluidos y marginados, atrapados en una dinámica de poder que los silencia. Idea secundaria. Indudablemente no se puede hablar de socialismo ni de arte socialista. En sociedades que el hombre es explotado por el hombre. Vallejo, 1973, página 39. Vallejo no solo señala que esta injusticia a partir de un evento específico, debido a que transforma la injusticia en una metáfora en- de un sistema social corrupto donde el poder y el apellido son determinantes en la veracidad de la voz y la inclusión de la justicia. Muchas gracias. Ahora continuamos con un argumento de autoridad en inglés. La desigualdad y el poder en el aula educativa es nuestra cita. De ahí partimos con que el relato de Panco Yunque muestra el uso inapropiado y la discapacidad social del aprovechamiento del tener poder y el entorno escolar. Estas injusticias son ejemplos que sufren los sectores más vulnerables en la comunidad y en Paco Yunque se experimenta la degradación a manos de Humberto. Es por esto que el poeta detalla la forma en que las divisiones sociales se presentan en una edad temprana. Un ejemplo que podemos representar
es un poema del autor Guzmán en el año 2013, en el cual se siente una tristeza por la distancia de su amada mujer, y esto representa una descripción adecuada de la andina y hermosa Rita, quien viene a ser la protagonista. Ahora, una frase por Lord Acton es "Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely". Esta frase expone a un individuo que posee poder sin restricciones y acaba por abusar de los demás. En Paco Yunque, justamente Humberto expresa ese poder inagotable por lo que usa su condición social para dominar y reprimir a Paco, esto sin afectación por las consecuencias. Ahora continuamos con una fundamentación del argumento por el expositor Luis Pablo Santillán. Muchas gracias. Ahora continuamos con el expositor Piero Ponce, con la siguiente idea, la cual es el silencio como una forma de protesta pacífica. Buenas noches con todos. Ejemplificando la obra de Vallejo. El silencio de Paco Yunque no solo refleja la ausencia de voz del niño pobre frente a la injusticia, sino que también encarna su entereza y su dignidad inferior. Su belleza representa la experiencia de aquellos que, oprimidos por las desigualdades, no tienen espacio para ser escuchados. No se trata solamente de una actitud pasiva ni de miedo, sino de una forma profunda de protesta moral ante una sociedad que prefiere ignorar el sufrimiento de los más débiles. Ante eso, César Vallejo convierte el olor de un personaje en una denuncia silenciosa que interpela la conciencia colectiva. El llanto final del protagonista resume la impotencia y la tristeza de quienes soportan en silencio el abuso del poder sin poder defenderse. Asimismo, tres episodios marcan con claridad ese simbolismo. Primero, Paco guarda silencio ante las humillaciones de Humberto Grieve. Después no se defiende cuando el profesor lo acusa injustamente y finalmente termina llorando sin pronunciar palabra alguna. En cada uno de estos momentos, su silencio adquiere un nuevo matiz. Es resistencia a comprensión y al mismo tiempo una profunda muestra de humanidad. La mudez de Paco Yunque se convierte en un recurso poderoso dentro del relato. Vallejo la utiliza para representar a los excluidos, a quienes, aún sin poder expresarse, logran comunicar su dolor y su deseo de justicia. El niño parece entender que su voz no tiene el mismo peso que el de quienes sí tienen el poder y la autoridad y privilegios. Y es por eso su silencio se transforma en un gesto de lucidez y fortaleza. Gracias. Muchas gracias. Ahora, para concluir, nos vamos con una fundamentación, complementación con ejemplos y parte de conclusión por el expositor Auber. Bueno, buenas noches, gracias compañera por el pase. Una fundamentación del argumento. De igual manera, el cuento Los 2 horas de César Vallejo muestra otra faceta de esta problemática, ¿no? Allí es donde el autor retrata el desprecio de que la sociedad civilizada trata a los jóvenes indígenas como a Juncio y Anaker, considerándolos, perdón, inferiores por su origen. La expresión "qué cosa" clamaba las gentes, que indios tan estúpidos parecen unos animales, revela un racismo que despoja al otro de su humanidad. Cuando los protagonistas son castigados por reír dentro del templo, Vallejo denuncia la intolerancia y la falta de empatía de una comunidad que condena lo que no comprende. Así tanto en Paco Yunque como en Los 2 horas, el autor evidencia una sociedad injusta que calla a los inocentes y protege a los poderosos. El silencio del niño, lejos de ser sumisión, es un acto de dignidad ante la desigualdad. Con ello, Vallejo evita a reconocer el valor de las voces silenciadas y a reflexionar sobre la necesidad de construir un mundo más justo, donde la palabra de los humildes tenga el mismo peso que los de los privilegiados. Bueno, en conclusión, este relato
el autor y poeta muestra cómo un niño humilde y reservado experimenta una situación de un impacto, no, un impacto emocional, lo que construye una profunda crítica social frente a las realidades, ¿no? de desigualdades. En Paco Yunque, César Vallejo aborda con sensibilidad los temas de la injusticia social y el abuso del poder que se observan desde la niñez, creando un sistema constante de desigualdades, ¿no? En análisis, los personajes, el ambiente escolar y las reacciones de los adultos revela cómo el cuento refleja una sociedad donde el poder se impone sobre la verdad. Gracias. Muchas gracias, compañero. Pues bueno, en este relato, Vallejo invita a reflexionar al lector sobre la necesidad de romper con los patrones de desigualdad y construir una educación basada en la justicia y la empatía. Paco Yunque no es solamente un relato escolar, sino también un llamado ético a la conciencia social. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a los expositores. Hasta luego.